Bien, una vez proyectado ese futuro, por ejemplo con el modelo binomial, es interesante cómo llevamos adelante el proceso de actualización. Y aquí hay dos caminos, y uno de los caminos me interesa introducirlo porque es la herramienta que se utiliza en opciones, y básicamente a partir del modelo binomial de valoración de opciones financieras, se replica en los modelos clásicos y básicos de opciones reales. Nosotros, en el ejemplo anterior, habíamos proyectado un árbol de decisión, una rejilla binomial de estas características con t igual a 2, tres posibles escenarios. Bien, perfecto. ¿Cuál es el valor esperado de esos tres posibles escenarios? Pues bien, la idea nos indica, o las matemáticas básicas de las estadísticas nos indican que es el promedio ponderado de cada uno de los posibles resultados que va a tener dichos escenarios. Y aquí vuelvo y soy enfático y quiero hacer esta aclaración que es muy común que lleve a errores. El valor esperado es nada, es el promedio sencillamente y nada más que eso de los tres posibles resultados. Cuando nosotros del momento 0 transitemos el tiempo y estemos en 2, va a ocurrir 144, 100 o 69, nunca el promedio. ¿A cuánto asciende el promedio? Al ser binomial, el promedio es la probabilidad Q2, Q al cuadrado por el flujo de fondos, más A por B por el producto del flujo de fondos de la rejilla, más la probabilidad negativa al cuadrado por el flujo de fondo negativo. Es decir, Q al cuadrado por 144 más Q por 1 menos Q por 100 más Q al cuadrado, 1 menos Q al cuadrado por 69,44. Un binomio cuadrado perfecto se va desarrollando de esta manera. Dejando de lado la resolución analítica, a mí lo que me interesa es que la media, el valor esperado es 110,95. 110,95 es el resumen de los tres posibles resultados, pero no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir. O va a ocurrir 144, o va a ocurrir 100, o va a ocurrir 69,44. No 110,95. Ahora, el tema es el siguiente. Estos 110,95, ¿a qué tasa es un valor esperado? Es el flujo de fondos esperado. Y el mismo debe ser un actualizado a una tasa ajustada por riesgo. Bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros utilizamos probabilidades reales, objetivas, lo que obtenemos es un flujo de fondos esperado. Y ese flujo de fondos esperado debe ser actualizado por una probabilidad, por una tasa ajustada por riesgo. Vayamos al ejemplo. Supongamos que yo tengo un valor de 100 pesos hoy, tengo probabilidad objetiva de éxito 60%, de fracasar 40%, dijimos que la tasa de ascenso es 1.2, de descenso 0.83, vamos a suponer que la tasa ajustada por riesgo es 5,08 y esta tasa surge de el modelo KPM, un tipo libre de riesgo del 3%, un adicional por riesgo de mercado de 3,89 y un coeficiente beta de 2,33. Es la típica tasa K ajustada por riesgo. La varianza es de 0,04 y la covarianza entre flujo de fondos y varianza es 0,4 que me permitió estimar esta tasa de 2,33. Proyectamos el futuro, vamos a agrandar un poquito esto, y dijimos que 120 es el producto entre 100 por el coeficiente de ascenso, lo mismo vale para 83,33 y aquí tenemos cada uno de los futuros proyectados. Perfecto. Este es el flujo de fondo esperado. El flujo de fondo esperado está compuesto por tres escenarios. 2 escenarios en 1, 3 escenarios en 2. 144, 100 y 69,44. Para estimarlo al flujo de fondos esperado debemos ponderar cada escenario por su probabilidad de ocurrencia. Y las probabilidades de ocurrencia están explayadas en este binomio cuadrado perfecto en el cual se expande la fórmula binomial, que es obviamente el que obtenemos de aplicar la ecuación. Esta que está aquí, aquí están cada uno de los precedentes. 110,95. 110,95 actualizado. Vamos a suponer un periodo nos da 105,8. ¿De dónde sale 105,8? De actualizar 110,95 actualizado a la tasa de 5,08.
Básicamente, si nosotros actualizamos 110,95 por 2 periodos, vamos a obtener el valor actual. El valor actual es 110,95, el flujo de fondo esperado por la tasa ajustada por riesgo. El factor de ajuste es la tasa ajustada por riesgo. Y aquí lo tenemos. Otra forma de trabajar este tema es con los conocidos coeficientes neutrales al riesgo, coeficientes equivalentes ciertos. Estas probabilidades neutrales al riesgo, coeficientes neutrales al riesgo o coeficientes equivalentes ciertos, matemáticamente son el cociente entre 1 más el tipo libre de riesgo, es decir, la tasa de crecimiento del subyacente o del activo, los 100 pesos, a el 3% menos D, que es el movimiento de descenso, dividido U menos D, la amplitud, el radio entre el máximo movimiento menos el mínimo movimiento. En otras palabras, es el cociente entre el movimiento negativo sobre el movimiento total. Y lo que me estaría dando es una probabilidad positiva y una probabilidad negativa, un complemento, si se quiere, instrumentalmente similar al binomial, éxito-fracaso, pero más pesimista. Los coeficientes equivalentes ciertos son pesimistas y mucho más que las probabilidades neutrales. ¿Por qué? Porque estos coeficientes incorporan el riesgo. Y el pesimismo hace que la probabilidad de éxito sea menor a la probabilidad natural de éxito y la probabilidad de fracaso, este P negativo, sea mayor a la probabilidad de fracaso binomial, porque ya estarían incorporando el ajuste por riesgo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar coeficientes equivalentes ciertos? Es que yo ajusto por riesgo y me evito de utilizar una tasa ajustada por riesgo para actualizar los flujos de fondos. Sencillamente utilizo la tasa libre de riesgo. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. El coeficiente equivalente cierto, en el caso de este ejemplo, vamos a agrandar un poquito, es 0,536. ¿De dónde sale 0,536? Vamos a mostrar la fórmula. Esta es la ecuación. 1 más B8 menos B6 sobre B5 menos B6. 1 más B8, B8 es el tipo libre de riesgo, es 1 más 0,03 menos la tasa de descenso dividido la tasa de ascenso B5 menos la tasa de descenso. Y el complemento es 0,464. Agrandamos aquí y vemos que el flujo de fondos equivalente cierto ahora, ¿a qué es igual? Es igual a P al cuadrado, 0,536 al cuadrado, por el flujo de fondo ascendente, 144, más 2P por 1 menos P, por 100, más 1 menos 0,53 al cuadrado, o 0,464 al cuadrado por 63 pesos. De aquí sale. ¿Ok? Esta magnitud 106,09 es cierta y esta magnitud 110,95 es probable. Esta magnitud, para llegar a 100, debemos ajustarla por una tasa que incorpore el riesgo, y esta magnitud, para llegar a 100, la vamos a ajustar por una tasa libre de riesgo del 3%. ¿Con qué me evito al trabajar con este concepto? Llego al mismo valor que en el descuento de flujo de fondos. Me evito tener que utilizar una tasa ajustada por riesgo. Obsérvese, 106,09 descontado al 3% te da 100, ¿ok? Que es lo mismo que 110,95 descontado al 5% al cuadrado da 100. En este caso, si son dos flujos de fondos, uno es de 103 y el otro es de 106, descontado al 3% te da 200. ¿De dónde sale 103? 103 es el promedio ponderado entre 120 por 0,53 más 83,33, el periodo del flujo de fondos en T igual a 1 por el complemento 1 menos 0,53. 103 es 120 por 0,53 más 83,33 por 0,46 descontado al 3%. 105,08 es 120 por 0,6 más
83,33 por 0,4, y si a esto lo descontamos por 1.0508, te da 100. Obsérvese, aquí está el equivalente cierto, 103 y 106, obtenido de utilizar probabilidades neutrales al riesgo, y aquí están los flujos de fondos esperados, 105 y 110, producto de utilizar las probabilidades reales que utilizamos cuando proyectamos escenarios, simulamos, etc. Los flujos de fondos esperados, que es un resumen de los posibles resultados, se deben descontar a la tasa ajustada por riesgo, y los otros se descuentan a la tasa libre de riesgo. El resultado al cual llegamos es el mismo. Obsérvese que las probabilidades neutrales al riesgo son más pesimistas. Por ejemplo, P positiva de 0,53 contra un Q positivo, de que nos vaya bien, de un 60%. P negativo de 0,47 contra un Q negativo de 0,40. Es decir, son más pesimistas para lo optimista y son más pesimistas cargando más peso para lo negativo. ¿Por qué hago toda esta referencia? Porque cuando yo trabajo con árboles de decisión, el gran problema que tuvimos, vamos al árbol de decisión, aquí, es que, vamos a este ejemplo más sencillo, teníamos dos estrategias, la A y la B. Ambas estrategias las actualizamos a la misma tasa, K, pero realmente la estrategia A tiene un riesgo distinto a la estrategia B, dado los componentes tecnológicos del producto que dijimos que utilizábamos para clima sin sequía y el producto que utilizábamos para climas con sequía. Entonces, utilizar la misma tasa de actualización para A y para B nos lleva a un error. Debemos utilizar una tasa ajustada por riesgo para A y una tasa ajustada por riesgo para B. Como por lo general no existe en el mercado tasas específicas para A y tasa específica para B, es que debemos utilizar una tasa de actualización libre de riesgo y el riesgo ajustarlo en los flujos de fondos. Por lo tanto, en vez de usar Q y 1 menos Q, deberíamos estar utilizando P y 1 menos P. Lo mismo, y como vamos a ver en futuras clases, para este ejemplo de decisión secuencial, en donde vamos a utilizar el modelo binomial. Es el talón de Aquiles de los árboles de decisión. No se puede utilizar la tasa ajustada por riesgo para evaluar las ramas, la misma tasa que me da el mercado para una empresa en marcha. Debemos utilizar una tasa ajustada por riesgo para cada estrategia. Como eso el mercado no me lo da, tengo que utilizar la tasa libre de riesgo. Ahora, utilizar la tasa libre de riesgo implica que ya dejo de emplear el concepto de probabilidades reales para pasar a un mundo neutral al riesgo. Y esto lo marca muy bien Copeland y Antigakov en su libro Real Option, y Smith and Now en un artículo del año 1995 también de riesgos de mercado y riesgos idiosincráticos y el enfoque de opciones reales que sugiero, que son trabajos seminales antiguos, pero te ponen muy en claro cuál es la lógica de evaluación y por qué utilizamos opciones reales. Las opciones reales lo que me evitan es salir a buscar una tasa ajustada por riesgo que el mercado no me la da, porque no la da, porque el modelo KPM a lo sumo lo único que te va a estar dando es una tasa que refleja el riesgo de tener una acción, porque diversificás eficientemente para una empresa en marcha, pero no te va a dar tasas ajustadas por riesgo para estrategias de expansión, abandono, cambio de tecnología, opciones secuenciales, etc. Eso el mercado no lo provee para una startup, para una empresa de base tecnológica. Entonces ahí tenés que modelar el riesgo utilizando un proceso estocástico, binomial con ajustes, etc. Trabajar con probabilidades neutrales al riesgo y utilizar tasas libres de riesgo y no ajustadas por riesgo. Y eso lo veremos en futuras clases.